Mint, Mandriva, Arch, Ubuntu, CentOS, Antergos, Manjaro, Parrot y un larguísimo etcétera. Pero, ¿de qué estoy hablando? ¿De Linux? Claro, pero ¿qué es Linux realmente? Bueno, he ahí la pregunta del millón. Linux es muchas cosas, pero Linux no solo es Linux. Y Linux realmente debería ser y debe ser mencionado como GNU Linux. Hay muchas respuestas para esta pregunta, pero hay un usuario en especial de GNU Linux de los cuales te debes alejar y debes evitar ser, ya que nadie nace sabiéndolo todo, que te van a responder algo como esto. ¿Qué? ¿No sabes qué es Linux? ¿Qué clase de persona no sabe eso? ¿Por qué no mejor te pones a buscar en Google cosas que ya están ahí en lugar de preguntar algo obvio? Si vas a hacer esa clase de preguntas, mejor quédate en Windows y deja de hacernos perder el tiempo. Bueno, en realidad este tipo de elitistas ni siquiera saben lo que es Linux realmente y muchas veces lo ocultan para evitar quedar como unos tontos. Pero en realidad la pregunta genera un debate casi interminable sobre lo que es Linux y que este puede ser muchas cosas en general. De hecho, cualquier cosa que tú quieras hacer en Linux la puedes hacer, pero eso lo explicaré más adelante. Primero, empecemos con un poco de historia. Linux tiene su origen en Unix. Este apareció en los años 60 desarrollado por los investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson de los laboratorios telefónicos Bell. Andrew Tanoban desarrolló un sistema operativo parecido a Unix llamado Minix para enseñar a sus alumnos el diseño de un sistema operativo. Debido al enfoque docente de Minix, Tannenbaum nunca permitió que este fuera modificado, ya que podrían introducirse complicaciones en el sistema para sus alumnos. Un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, constatando que no era posible extender Minix, decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix. En aquellos momentos, el proyecto GNU, GNU Not Unix, interesante acrónimo, que Richard Stallman había iniciado hacía casi ya 10 años, comprendía un sistema básico casi completo. La excepción más importante era el kernel o núcleo que controla el hardware. Torvalds decidió aprovechar el sistema GNU y completarlo con su propio núcleo, que bautizó como Linux. Linux is not Unix. El sistema operativo, herramientas GNU y núcleo Linux forma lo que llamamos GNU Linux. De ahí que se deba mencionar como GNU Linux y no solamente Linux, ya que Linux es solo el núcleo, el kernel, y el kernel es solo lo que controla el hardware de la computadora, o sea, hardware lo que puedes patear, software lo que puedes maldecir. GNU era ya prácticamente el sistema operativo y el conjunto de herramientas, pero le faltaba el kernel, así que San Linus Torvald y San Richard Stallman se juntaron y fusionaron sus creaciones, creando así lo que ahora se conoce como GNU Linux y su enorme, pero enorme y enorme cantidad de distribuciones existentes. Entonces, ¿qué es Linux? Bueno, Linux o GNU Linux, ya dicho correctamente y después de la introducción, es un sistema operativo como Mac, DOS o Windows. Es decir, Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como editores de texto, juegos, navegadores de internet y un largo etcétera. Linux también puede utilizarse mediante interfaz gráfica al igual que Windows o Mac, pero también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. Si mal no recuerdo, a esto se le conoce como el poder de la shell. La shell es la línea de comandos, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, que se utiliza en Linux. Es utilizarlo mediante consola, mediante pura y dura consola. Aquí no hay nada de interfaz gráfica y realmente en muchos casos la consola, o en este caso la shell, te puede llegar a salvar el sistema, ya que hay ocasiones en las que si se desconfigura algo lo puedes arreglar mediante esa parte. Sin embargo, para personas que apenas van entrando en este mundo, e incluso para algunos que ya llevan tiempo, o hasta para mí, que llevo un tiempo mediano, por decirlo así, suele ser a veces un poco engorroso, laborioso, tedioso, fastidioso, etcétera, utilizar
tanto la consola como la shell. De hecho, hasta ahorita la shell no la he tocado ni con un palo. Pero entonces, ¿qué es GNU Linux? En resumen, es otro sistema operativo al cual no hay que tenerle miedo, ya que existen distribuciones muy amigables para nuevos usuarios, tales como Mint, Q4OS, Zorin, etc. La más popular es Ubuntu, pero puede causar algo de conflicto para alguien totalmente nuevo. Como todo sistema, tiene sus ventajas y desventajas. Sus ventajas es que es más seguro ya que no hay virus en sí para GNU Linux. Es más estable ya que no te van a saltar pantallas azules como en Windows. Es más rápido e incluso se puede utilizar en equipos viejos, haciendo que la vida útil de una computadora se pueda extender muchísimo más todavía. Pero Linux no es todo miel sobre hojuelas. También tiene sus desventajas. La más notable es que muchos programas comerciales, juegos, por ejemplo la paquetería ofimática, la paquetería de Adobe, y programas populares y muy comerciales, no están hechos del todo para GNU Linux o en sí no están hechos para GNU Linux. Otra cosa es que a veces puede causar cierto conflicto si tienes hardware o equipo muy nuevo, pero eso es solucionado por la misma comunidad. Cierto, después de mencionar las ventajas, desventajas, había olvidado algo que es muy importante. Linux o GNU Linux, en este caso, pequeño error mío, es totalmente abierto, de código libre, es gratis. ¿Esto qué significa? No tienes que pagar por él. Tú puedes descargarte el núcleo o kernel y modificarlo para tu gusto. Puedes hacer con él lo que tú quieras. Puedes hacer que sea exclusivamente para las características que tiene tu computadora o puedes hacer que sea aún más compatible con otros dispositivos. Puedes hacer incluso tu propio sistema operativo a tu propio gusto con tus propios temas y tus propios programas. Y hay muchos ejemplos de ello. Sin embargo, esa es la gran incógnita de qué es Linux por ese motivo. Porque puede ser lo que tú quieras. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos que sí es Linux, GNU Linux? Sabemos que es un sistema operativo al cual no hay que temerle y que puede ser lo que tú quieras. Pero por último, así como realmente Linux tiene más ventajas que desventajas, se le puede considerar incluso los mejores sistemas operativos que hay, ya que en servidores, o sea, prácticamente Google, Facebook, YouTube, eBay, Amazon, Mercado Libre, etcétera, usan servidores. Y sabemos que GNU Linux en ámbito de servidores es potencia, abarca más del 90% en servidores. Eso está muy bien. Sin embargo, hay que bajar un poco los pies a la tierra para que muchos usuarios de Linux no crean que solo por usar Linux ya son inmunes a errores, a virus y a poder hacer y deshacer lo que quieran, a poderse meter en páginas de dudosa procedencia sin ninguna consecuencia. Así que viene algo que realmente me divirtió mucho de hacer y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo y que se rían tanto como yo me reí al hacerlo, y es el mostrar que Linux, bueno, corrección, GNU Linux no es perfecto.